nos íbamos a casar, pues era una relación estable, llevábamos 8 años. Y en el mismo momento que me fracaso en este negocio, termino esa relación. Yo en Colombia estaba en una situación compleja, tanto económicamente como psicológicamente hablando. Entonces dije, pues voy a salir del país a experimentar y a buscar oportunidades. Para mí la fotografía es como una salida a un montón de situaciones. Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el siguiente programa. En este episodio exploraremos la vida de Juan Felipe Toro desde la perspectiva de un migrante soñador. Después de años desafiando límites en el mundo de las motos y enfrentarse a la cruda realidad empresarial, el destino lo guió hacia la fotografía. En medio de la adversidad y el fracaso de su negocio, Juan Felipe encontró en la fotografía un refugio para sus emociones, un lente a través del cual descubrió nuevas perspectivas de la vida. Su experiencia como fotógrafo de naturaleza, empresario, ciclista, motociclista y viajero incansable nos lleva por anhelos, retos y reflexiones sobre la vida en una nueva tierra que descubre como turista. Londres, con su energía única, se convierte en un punto de inflexión que impulsa a Juan Felipe a seguir con sus sueños, ahora en Colombia. No obstante, Juan Felipe se despidió de Londres enseñándonos cuál ha sido ese punto de vista de sus creaciones fotográficas y travesía. Juan Felipe Toro, un migrante que desafía las fronteras y encuentra hogar en la diversidad del mundo. Hola, soy Pedro Prado y esto es Migrantes de Express Podcast. Juan Felipe, cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Primero que todo, buenos días, Pedro. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Yo soy fotógrafo de naturaleza principalmente, y soy tecnólogo electrónico también. Vamos entonces, si quieres, a esa profesión, la de fotógrafo. ¿Cuándo inicia esa profesión de fotógrafo? Mi profesión de fotógrafo inicia en el 2014, a raíz de un fracaso, por decirlo así, empresarial. Yo tenía un negocio de suministros electrónicos y sonido en Medellín. Y cuando ese negocio termina por un montón de situaciones, a mí siempre me gustó mucho la fotografía desde muy niño, pero nunca había tenido una cámara, por decirlo así, profesional o semiprofesional. Y a raíz de ese fracaso económico y esa situación, compré mi primera cámara ¿Eso sucedió hace cuánto? en el 2014. En el 2014. Juan Felipe, tú hablas de un fracaso empresarial, es Así decir, es. tenías tu empresa. Sí, yo tenía un negocio, se llamaba Electrónico, que era como electro de electrónica, y Nico en honor a mi papá, que se llamaba Nicolás. Era un negocio que en un principio funcionó muy bien. Teníamos un parqueadero de motos en el centro de Medellín, un taller de electrónica y un almacén de suministros electrónicos. Un día me dio por hacer unos cambios, ya cuando me sentía muy bien económicamente, me dio por hacer unos cambios y quité el parqueadero y dejé solamente un almacén gigantesco, y en un mes perdí todo lo que había construido como en 5 años. No te lo puedo creer. El parqueadero, ese servicio seguramente que tú quitaste para ampliar tu negocio, fue el factor. Fueron muchos factores, pues yo pienso que también la mala educación financiera. Yo empecé un negocio sin estar con muy buenas bases financieras, solo porque se me dio la oportunidad por medio de una novia. Ella tenía un local grande en el centro y yo lo tomé sin tener mucha experiencia, y pues emprendí ese negocio, que al principio pues ya estaba el parqueadero ahí instalado en ese lugar, pero los primeros años funcionó como parqueadero y a la vez puse almacén de suministros, como te contaba anteriormente, y un taller de reparaciones electrónicas. Pero cuando quité
el parqueadero, amplié el negocio muy grande, entonces había que tener una inversión muy alta para poder llenar ese almacén de suministros y de suministros y de elementos pues para llenar el almacén en las ventas, por decirlo así. Entonces, pienso que eso, sin analizarlo muy bien, y a la vez la mala educación financiera y la inmadurez de ese momento hicieron que me fracasara en ese negocio. Y entonces, volviendo a la fotografía es como ese refugio en ese momento difícil de tu vida. Pienso que sí, porque en ese mismo momento yo terminé con mi novia que nos íbamos a casar, pues era una relación estable, entre comillas, una relación bien, llevábamos 8 años. Y en el mismo momento que me fracaso en este negocio, termino esa relación. Entonces, la tristeza, toda esa situación depresiva que conlleva eso, me hizo comprar mi primera cámara. Yo llamé a mi mejor amiga un día como estoy muy triste, necesito que me acompañes a comprar mi primera cámara. Y fuimos y la compramos y desde ahí empecé como ese proceso fotográfico. Bueno, allí nace un fotógrafo que ya lleva varios años en esta actividad. Esa fotografía coincide con un momento, digamos, duro de tu vida, pero esa fotografía también retoma otro momento de tu vida y es el de coger una bicicleta y andar por el país, andar por Colombia, andar por Medellín. La pregunta es, ¿fotografía y bicicleta es una buena combinación? Pienso que es la mejor combinación de todas, pues en cuanto a fotografía de naturaleza y paisajes pues y hasta retratos es buenísima porque en el camino andando en bicicleta te puedes encontrar un montón de gente, de paisajes, de situaciones y de animales y de insectos. Entonces pienso que sí es la combinación perfecta. Bueno, cuéntanos un poco entonces de esos inicios en la bicicleta, porque los oyentes, Juan Felipe no es de esos que coge una bicicleta y va a la esquina o va a ir a una vuelta, ¿verdad? Juan Felipe coge una bicicleta 485 kilómetros, coge una bicicleta y empieza a recorrer, se le va el día en eso y unió la bicicleta a la fotografía. Entonces, ¿cómo iniciaste en ese tema de la bicicleta, que es otra de tus etapas en la vida? Para mí la bicicleta ha sido muy importante en la vida. Pues empecé como a los 4 años, aprendí a montar en bicicleta y desde ahí nunca paré de montar en bicicleta. Siempre, por ahí desde los 15 años hasta los 22 años, practiqué BMX, freestyle, hacía como piruetas, por decirlo así, en bicicleta. Pero a los 18 años, mi hermano mayor hacía recorridos largos en bicicleta con un amigo de él. Y a los 18 años me invitaron a hacer mi primer recorrido. Fuimos desde Medellín hasta Turbo. Nos tardamos 3 días y fueron 480 kilómetros aproximadamente en esos 3 días. Ese fue mi primer viaje en bicicleta. La pregunta es obligada. ¿Y le avisaste a tu familia, a tu madre? Sí, mi mamá sabía que íbamos a hacer ese viaje. Lo digo porque muchos a veces nos perdíamos de casa, ¿verdad? Sí. Con buenas intenciones. 480 kilómetros. Así es. Después de eso, yo me imagino que además de cansado, o te encantaba ya o no ibas a seguir con eso. Yo pienso que ese cansancio es adictivo en cierta forma. Y fuera de eso, la adrenalina y la expectativa que genera uno saber si va a llegar o no va a llegar. Uno pues normalmente traza unas etapas, pero uno no sabe si las va a cumplir, porque usted no sabe el cuerpo cómo le va a responder. Entonces pues yo pienso que es adictivo y que es bueno. En ese entonces, cuando empezaste tu primera parte, allí todavía no estabas en la fotografía. No, yo siento que desde muy niño me gustó la fotografía por muchas razones, pero no tenía idea de que iba a ser fotógrafo, no tenía la menor idea. Pero ya en tu segundo encuentro con la bicicleta, ya unes bicicleta y fotografía. Y lo digo porque Juan Felipe tiene unas hermosas fotografías de naturaleza. Fotografías Gracias. que muchas veces no son fácil capturarlas.
increíblemente, porque Colombia es un país con una biodiversidad única. Juan Felipe, y de esto hablaremos más adelante, pues es así que logra hacer su exposición, una exposición en la ciudad de Londres, con sus fotos. Juan Felipe, ¿cómo es ese recorrido? Nuevamente, bicicleta, fotografía, ¿y por qué te decides y dices, mi temática va a ser esta, la naturaleza, la biodiversidad? El primer viaje fue cuando yo tenía más o menos 18 años. Luego de eso, pues estuve un poco ausentado de la bici porque me gustaban las motos también. Entonces, estuve un tiempo de mi vida andando en moto. O sea, porque también me gusta la velocidad y todo eso. Entonces, pues algunas competencias clandestinas en Colombia y algunas situaciones en moto. Bueno, yo estoy sintiendo, me imagino lo mismo que pueden sentir algunos padres con sus hijos, ¿verdad? Juan Felipe nos lleva cada vez por algo más interesante. Qué bonito, Juan Felipe, escucharte. Entrémonos en las motos, ¿cómo así? Motos también. Sí, pues a mí siempre me gustaron las motos y pues no lo practiqué profesionalmente, pero tenía una moto, una DT 175, que en Medellín las usan mucho en muchas cosas, tanto pues como los delincuentes, por decirlo así, como personas que les gusta competir en moto. Entonces organizan una moto y la ponen en modo carrera. Entonces le hacen un montón de accesorios y de gallos, que así se llaman en Colombia, para que la moto corra más. Entonces pues yo estuve como varios años en esas, como andando en moto y metiéndome en ese cuento de las carreras, no tanto en el nivel profesional, sino como te digo, en la calle. Entonces pues estuve por ahí unos 8 años en moto. 8 años en moto, pero ¿en qué año más o menos te da por la moto? Antes de tu negocio. Sí, sí, mucho antes. El negocio empezó en el 2011 y creo que pues en el 2000, en el 2002 más o menos fue que empezamos a andar en moto. 2002. Bueno, la moto, ¿qué recuerdos te deja esa etapa de tu vida? Recuerdos muy buenos, como te digo, la adrenalina es un poquito adictiva. Entonces pues yo no solamente andaba en moto por andar, sino que me gustaba hacer piques y lo que ahora llaman stunt, que es como hacer piruetas en la moto. Entonces hacía algunas cosas en mi moto. Ir en la llanta de adelante, por ejemplo, o en la de atrás, y correr, ir de Medellín a Guarne a toda velocidad y devolvernos. Ese tipo de... Juan Felipe, me imagino que además de la preocupación de tus padres, también en la ciudad hay sitios en Medellín para hacer este tipo de actividades o es más parte de esa adrenalina buscar el lugar. En Medellín no hay sitios autorizados para hacer este tipo de cosas, tanto es que este es el momento en el que están exigiendo que hagan un autódromo o un lugar para este tipo de prácticas, que cada día se han venido intensificando. O sea, ahora sí que hay muchas personas haciendo stunt y haciendo como competencias y carreras clandestinas en Medellín. Y es mucha gente que lo hace, o sea, es mucho más que antes. ¿Tú crees, y ahí entrando como en un análisis respetuoso, tú crees que a veces las ciudades no escuchan a los jóvenes? ¿Tú crees que a veces hay unas necesidades que nacen a veces de la nada o que queremos ignorar? Sí, siempre ha sucedido. Cuando nosotros saltábamos en bicicleta o hacíamos BMX, eh, insistimos en que abrieran lugares adecuados para la práctica del BMX y no era súper difícil. O sea, nos tocaba montar en la calle, hacer piruetas en la calle porque no habían los sitios adecuados para hacerlo. Entonces ahí venían los problemas porque muchas veces salía el vecino a regañar que porque estábamos montando en bicicleta en un lugar que no se podía. A veces la policía nos cogía a un grupo montando en una zona o en un parque que no se podía, entonces había siempre problemas por eso. Y lo mismo pasa con las motos y sí, pienso que, por ejemplo, en Medellín hay algo que se llama Gravity y es como bajar por desde el Alto de las Palmas hasta abajo, hasta San Diego, a toda velocidad en unas bicicletas que son como pequeñas, y han ocurrido accidentes terribles y muertos de cuenta de esa práctica.
y es por no haber un control de la ciudad ante eso, o unos espacios adecuados para esas prácticas. Pues está con nosotros Juan Felipe, en una conversación muy sincera, en una conversación del alma y una conversación que también nos dibuja una parte de Colombia, una parte de Latinoamérica y ese espíritu aventurero, ese espíritu que nos lleva muchas veces a cosas muy buenas, por no decir la mayoría de veces, ese espíritu que nunca dejamos morir. Pero Juan Felipe también ha atravesado momentos difíciles y situaciones difíciles que nos contará en unos segundos. En un lugar vibrante del mundo, donde las calles de Londres se entrelazan con las historias de una comunidad apasionada, nace Express Podcast, solo para tus oídos. Únete a nosotros. Juan Felipe, estábamos hablando de todas esas aventuras de tu juventud. Pronto vas a cumplir 42 años, una edad muy joven si se quiere. Has vivido 1000 vidas. Has sido ciclista, has sido motociclista, has sido empresario, ¿sí? Has tenido que vivir que llamamos una quiebra, que tu negocio no funcione, una desilusión amorosa terrible, eso creo que es lo que más duele, muchas cosas, pero también encontraste un alivio en la fotografía. Entremos nuevamente al tema de la fotografía. Juan Felipe es también fotógrafo y precisamente su exposición en Londres pues nos ha llevado a conocerlo y a invitarlo como ese turista que viene a este hermoso país. Juan Felipe, la fotografía, me comentabas que tú eres un fotógrafo ya con tiempo, con años, que has hecho un trabajo serio, responsable, se nota, lo aplaudimos. ¿Cómo defines ser fotógrafo? Bueno, ser fotógrafo para mí es lo que pasa es que ser fotógrafo puede ser visto desde varios puntos de vista. Entonces, pues, desde el punto profesional o desde el punto de vista artístico o empírico. Entonces, pues, en esos términos no significa que alguien que no haya estudiado fotografía en una academia o en una institución o no sea profesional académicamente en la fotografía, no sea buen fotógrafo. Entonces, en mi caso, para mí la fotografía es como una salida a un montón de situaciones, porque me parece que es arte y el arte pues es un refugio y a partir de eso uno puede cambiar la vida porque puede tener otra perspectiva de la vida. Entonces yo inicio la fotografía empíricamente o de una manera autodidacta porque yo toda la vida he tenido ciertas dificultades con el aprendizaje. Entonces pues intenté estudiar 3 carreras. Empecé estudiando ingeniería civil, hice como 4 semestres, ingeniería de sistemas como 3 semestres, administración de empresas otros 3 semestres. Y pues eso tiene como una respuesta, o sea, eso tiene como una explicación que apenas a esta edad me vengo a dar cuenta que yo no aprendo igual que el resto de las personas y que de pronto por eso soy fotógrafo empírico, por decirlo así, porque he sido autodidacta de la fotografía. Pero claramente eso no te quita, antes te da, es decir, eso no te desautoriza porque quienes apreciamos tu arte, muchos coincidimos en que impacta nuestros sentimientos y nuestras emociones. Lo haces bien, Juan Felipe. Gracias. Pienso que sí, que no necesariamente hay que tener academia o ir a una institución, como te decía ahorita, o pues pasar 10 semestres en una universidad para ser fotógrafo. La formación académica en la fotografía pues puede ser muy extensa, y pues me imagino que en una universidad donde solo se estudie fotografía no solamente vas a aprender fotografía, sino pues otros elementos que te ayudan a constituir esa profesión. Yo, como te decía, soy autodidacta, pero me lo he tomado muy en serio. O sea, y
y me parece que a veces uno aprende más haciéndolo de cuenta de uno, como autodidacta, que teniendo que ir a la universidad y recibir o pasar un tiempo de clases y de pronto en clases que a uno no le gustan o aprendiendo cosas que no le gustan. Pero si tuvieras esa oportunidad de ir a la universidad a estudiar fotografía, ¿lo harías? Sí, claro, sí. Lo que pasa es que como te decía ahorita, yo siempre he tenido como algunos inconvenientes con el aprendizaje, sobre todo cuando es como con una estructura de la universidad que implica un montón de horarios y de tiempo. Entonces siento que eso a veces va en contra mía. En cambio, cuando estoy aprendiendo solo, aprendo lo que yo quiero y lo aprendo bien. A propósito de ese tema, ¿cómo manejas tus emociones? ¿Cómo ves este tema a lo largo de tu vida? Mis emociones, pues a ver, pienso que todos tenemos problemas con las emociones, unas personas más que otras. Hablando de mí particularmente, toda la vida me he sentido muy diferente a las demás personas en cuanto a los comportamientos y esa parte como psicológica. Desde que perdí mi negocio y todas estas situaciones que han pasado, pues me he dedicado como a aprender un poquito sobre la parte psiquiátrica y psicológica. Me gusta investigar, entonces me he pasado gran tiempo investigando los trastornos, cómo funciona toda esta parte psicológica y psiquiátrica. Y también he estado en procesos psiquiátricos en Colombia y psicológicos, a raíz pues de todos esos problemas que he tenido. Pero apenas este año y como desde el año pasado vengo a entender que tengo déficit de atención y que esto implica un montón de situaciones y pues por eso creo que han surgido muchos problemas porque en países como Colombia no se aborda muy bien el tema psicológico y psiquiátrico, entonces creo que a veces las personas no funcionan muy bien o no son funcionales ante el sistema porque no se abordan bien estos problemas psicológicos y psiquiátricos. Muy sincero de tu parte y qué esfuerzo tan interesante que tú mismo, como lo has relatado, en esa autoformación quieras encontrarte y quieras saber cómo están también ese tema de los afectos y las emociones. Siguiendo ahí en ese punto, ¿cómo ves tu país? ¿Cómo ves Colombia? ¿Cómo ves tu ciudad? ¿Cómo ves la sociedad? Colombia. A mí Colombia me parece un país maravilloso, principalmente por su biodiversidad y por pues, su naturaleza. Culturalmente pienso que nos falta avanzar muchísimo y pues en muchos ámbitos nos falta avanzar demasiado, por ejemplo tecnológicamente y políticamente, aunque pienso que han habido unos cambios sustanciales en estos últimos años. El turista, el que no se queda quieto. Y si estamos hablando con Juan Felipe es porque Juan Felipe está en Londres. Juan Felipe, en Londres, ¿por qué estás aquí? Londres. Llego a Londres a raíz de... Yo creo que a uno la vida lo va colocando en el lugar donde tiene que estar, porque las situaciones lo van llevando como a lugares y a experiencias. Yo en Colombia estaba en una situación compleja, tanto económicamente como psicológicamente hablando, y estaba atravesando una situación difícil porque no encontraba qué hacer, a pesar de ser fotógrafo de naturaleza y fotógrafo, que es otro tema complejo en Colombia porque y en cualquier parte pienso que es difícil conseguir trabajo como fotógrafo de naturaleza. Entonces pienso que eso me llevó a estar en Londres en la manera de un escape, o sea, como escapando de ciertas situaciones. Y, y pues realmente yo no venía a Londres, yo iba para España. Es decir, yo este año
hice un negocio como en febrero, que yo estaba quieto en la parte económica totalmente, estaba viviendo con mi mamá en Colombia. Hice este negocio y no encontré qué hacer en Colombia, pues porque yo en Colombia tengo un poquito cerrada la parte financiera. Entonces dije, pues voy a salir del país a experimentar y a buscar oportunidades. Entonces pues yo iba para España, pero en la última semana un amigo de mi hermano me dijo que en España estaba como un poco complicada la situación, que me viniera a Londres, que acá de pronto habían más oportunidades. Sin analizar muy bien el tema legal en Londres y pues toda esta parte que implica para poder trabajar acá, yo vengo a Londres, pero vengo también como buscando oportunidades con la fotografía. Entonces pues llego y empiezo a buscar oportunidades. Y pienso pues que ha sido una ciudad muy bonita, que también es difícil porque pues el nivel económico es alto y pienso que traer dinero de Colombia para acá para gastar no es como, No rinde, ¿verdad? sí, no rinde, pues porque imagínate la inflación, es muy complicado. Entonces pues ya logré hacer una exposición en la Casa Latina, nos fue súper bien, pues había mucha gente y me parece que fue una gran oportunidad. Yo en Colombia no me había atrevido a hacer exposiciones ni, ni ciertos trabajos fotográficos porque siempre soy como un poco reservado con el tema de tener el debido proceso para poder hacer las cosas. Entonces no me había atrevido pensando que no era lo suficientemente bueno para hacer una exposición, siendo sincero. Pero acá me doy cuenta que sí lo soy y que nos fue bien en esa exposición. Pues muy interesante saber que tu arte como colombiano pues es valorado y logras tener exposiciones acá en Londres, porque realmente son espacios que no son fáciles de obtener. Tú entras a este país como turista, obviamente el entrar como turista no da derecho legal a ser un trabajador formal, ni mucho menos. Es turista, hay unas restricciones que hay que cumplir, que todos los colombianos, los suramericanos, los latinoamericanos, bueno, en este caso colombianos, deben cumplir, ¿sí? Quienes tengan ese requisito. Sin embargo, eso pues no te quita esas ganas que has tenido siempre de aventurero, de luchador, de ver cosas. Juan Felipe, tú llegas a Londres a ver cómo puede mejorar tu vida y ya pronto tienes que irte porque tu visa de turista se termina. ¿Qué te llevas? ¿Qué encontraste? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Eh, Londres me parece una ciudad difícil. Londres me parece una ciudad difícil eh, dependiendo de lo que quieras venir a hacer a Londres y en las condiciones que vengas a Londres. Entonces, si vienes como turista y tienes dinero, es una ciudad maravillosa. Si vienes como turista intentando lograr como documentos para permanecer en Londres, es complicado porque hay muchas restricciones y no cualquiera obtiene pues documentos y menos entrando como turista. Es decir, si entras como turista, eres turista. O sea, no hay como una manera de entrar en la legalidad como para trabajar y para estudiar. Entonces pienso que hay que hacer el debido proceso si uno quiere permanecer en Londres. ¿Qué me llevo? No, Londres es una ciudad maravillosa, me parece que es una ciudad organizada, que hay muchas oportunidades, pero esas mismas oportunidades se encuentran en la medida de la legalidad. Pienso que venir como turista con intenciones de trabajo es muy complicado y que ese no es el debido proceso. Eh, en el arte me parece que brinda unas oportunidades gigantescas porque pues esta es una ciudad pluricultural, esto está lleno de culturas de todas partes del mundo y que sabiendo aprovechar esas oportunidades que le puede brindar esa parte cultural, entonces se pueden lograr abrir algunas puertas en Colombia, por decirlo así. Yo llevo
4 meses y medio aproximadamente acá en Londres y ya tengo que regresar, pues a uno le dan como 6 meses de visa de turismo. Y logramos hacer la exposición que te contaba y estoy tratando de hacer la última para ya regresar a Colombia con unas puertas abiertas en cuanto a esto, porque pues ya me atreví a hacer una exposición en Londres, creo que voy a hacer la segunda, entonces ya me va a ser más fácil hacerlas en Colombia y pienso que eso puede abrir otras puertas en Colombia. Pues qué bonito esa forma que tienes, Juan Felipe, de ver la vida positivamente, de levantarte pese a todos los problemas. Y gracias por el mensaje, porque es muy cierto, las cosas aquí funcionan y en cualquier lado siempre dentro del marco de esas reglas que colocamos. Te llevas para Colombia muchas cosas y nos dejas maravillosos retratos de esa biodiversidad colombiana a quienes hemos tenido la oportunidad de ver tu exposición. ¿Cuál es la siguiente parada en tu vida, Juan Felipe? No, pienso que tengo que estar en Colombia, regresar a mi país, para ordenar muchas cosas que estando acá en Londres, en medio de la soledad, porque acá esta es una ciudad solitaria, pues sobre todo si uno no tiene si uno no es bilingüe, si uno no sabe inglés, que uno a veces viene con esa intención de aprender inglés y eso no es tan sencillo, eso tarda tiempo, pues y requiere de tiempo. Entonces pienso que tengo que retomar y volver a Colombia ya con otras expectativas y otra visión de la vida, porque estando acá solo y en ciertas situaciones aprendí a valorar un poquito más a Colombia, porque uno a veces estando en Colombia en la situación que a veces estamos algunos colombianos, creemos que Colombia no es tan bueno o que es muy difícil y no nos damos cuenta que en otro país puede ser más difícil. Entonces voy con otros ojos a ver a Colombia de otra manera. Muy interesante, Juan Felipe. Esperamos que sigamos en contacto y muchas gracias, Juan Felipe, por tu tiempo, por tu dedicación, por esa maravillosa charla. No, Pedro, muchas gracias a vos por invitarme a tu podcast. Muy agradecido y espero que nos veamos pronto. Seguramente, Juan Felipe. Un abrazo, gracias. Gracias a ti. Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el anterior programa.